Ya, la clase anterior terminamos con este potpurrí que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que hablamos de un potpurrí de cosas? Bueno, terminamos con ese y pasamos a hablar de respuesta en frecuencia. Hay un tutorial que escribí hace como... Sí, de hecho, está como de cumpleaños ese tutorial. Este año cumple como 14 años. Y voy a ponerlo en la web. Ese tutorial eventualmente va a migrar al libro, pero es un tutorial más o menos autocontenido que habla de respuesta en frecuencia. Me gustaría que lo lean. Sorry. Que esto funciona raro a veces. Me gustaría que lo lean. Así que voy a subirlo. Si no lo subo en las próximas 24 horas, por favor, recuérdenmelo. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar entonces de respuesta en frecuencia. En la clase anterior hicimos una pequeña introducción de por qué era importante. Entonces les recuerdo, es importante porque nos permite caracterizar sistemas. Cuando uno hace algo, tiene que entender las restricciones de ese algo que está haciendo. Es básico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de respuesta en frecuencia, estamos hablando de sistemas lineales. Y si son lineales, podemos aplicar Laplace, podemos aplicar Fourier, que es un subconjunto de Laplace, y podemos expresar un sistema lineal de acuerdo a la respuesta que nos daría frente a impulso o frente a estímulos de diferentes frecuencias. Entonces, si yo sé cómo mi sistema responde a las diferentes frecuencias del arco iris, entonces al meterle esta frecuencia me va a dar esto, al meterle esta otra frecuencia me va a dar esto otro. Y si yo sumo estas dos frecuencias, estas dos señales con diferentes frecuencias, ya puedo predecir cuál va a ser la respuesta del sistema, porque conozco la respuesta para cada una de las dos frecuencias. Por superposición puedo conocer la respuesta global. Entonces esa es la potencia de la respuesta en frecuencia de un sistema, porque uno puede predecir lo que va a ocurrir para cualquier señal, porque cualquier señal puede ser descompuesta en infinitas frecuencias. Eso es lo importante. A ver, ¿qué saben ustedes de respuesta en frecuencia? ¿Saben, por ejemplo, Bode? ¿Quiénes no saben Bode? ¿O quiénes no sienten que saben Bode así súper bien? Ya. Hacer el diagrama de Bode de un circuito y hacerlo rápido, o sea, rápidamente sin plantear ecuaciones, es una habilidad que toma cierto tiempo desarrollar, pero que es muy útil en electrónica. Es muy útil mirar un circuito y poder decir al tiro, mira, aquí hay cero, aquí hay polos, y este polo se relaciona probablemente con esta constante de tiempo. Parte de esta clase apunta a eso, a que ustedes puedan familiarizarse un poco más con lo que es respuesta en frecuencia y con lo que es también la respuesta en el tiempo, porque recuerden que respuesta en frecuencia es una parte de la respuesta. Otra forma de verlo es respuesta en el tiempo. Tiempo, frecuencia, ¿cierto? Entonces a eso apuntamos. Concepto básico, función de transferencia. Ya hablamos de esto una vez, pero volvemos a hablar. Entonces la función de transferencia es la representación matemática en el dominio de Laplace de la relación entre entrada y salida de un sistema. ¿Qué es eso de LTI? Lineal e invariante en el tiempo. Entonces, súper importante, un sistema lineal. Y si es lineal, entonces la suma de las entradas puede llevarse a la suma de las respuestas a las respectivas entradas. O sea, podemos aplicar superposición. Entonces ahí sí nos sirve la respuesta en frecuencia. Y si yo hago que mi entrada sea más grande, la salida va a crecer en la misma proporción. Entonces es súper importante que el sistema sea lineal. Uy, ¿qué pasa si el circuito es no lineal? Bueno, ustedes ya saben que es posible linealizar circuitos, que los circuitos operan relativamente lineales en torno a un punto de operación. Entonces yo corro el origen a ese punto de operación, aplico señales pequeñas, obtengo señales pequeñas, y eso es lineal. Para todos los efectos prácticos eso es lineal. Taylor, truncado, todo lo que ya saben. Entonces en general tenemos x y ds, pasa por un tds, que es la función de transferencia, y tenemos un x o ds. Y tds va a ser la razón entre x o ds y x y ds, donde ambas son transformadas de Laplace de las señales respectivas, ¿cierto? El TDS puede ser expresado analíticamente, o sea, yo puedo resolver un circuito y analíticamente llegar a que el TDS
tiene una parte real y una parte compleja, e imaginaria, es en general complejo, ¿cierto? Va, ¿y por qué me salté de S a omega? ¿Qué pasó aquí? No, aquí me perdí. Tal vez hay un paso entre medio que me he perdido, ¿no? ¿O es tal cual? A ver, eso es importante. ¿Cómo saltamos de S a J omega? A ver, bueno, antes de eso, T de S es XO de S partido por X de S, que estos son transformadas de Laplace de las entradas y salidas. Pero eso también se puede expresar como el numerador partido por el denominador de S, ¿cierto? Y estos son polinomios. Estos aquí son polinomios que yo puedo calcular analíticamente. Y luego aquí hicimos un paso curioso, que fue decir T de S cuando S vale J omega. Entonces aquí me soplan, esto es porque estamos diciendo que la parte real de la transformada de Laplace es cero, entonces estamos llegando a Fourier. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se relacionan Fourier y Laplace? Más allá de que uno es S y el otro es J omega. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Ese tiene una frecuencia, ese es sigma más J omega. S, ajá, ya, entonces S es sigma más J omega, ya. Sigma representa más o menos el régimen transiente de un sistema. Transiente, ya. Cuando hacemos sigma igual a cero estamos fijando en la respuesta, en Fourier. En régimen sinusoidal permanente. O sea, Fourier te acaba de regalar una décima. Muy bien. Envíame un correo. No todos me están enviando correos. Si no me envían el correo luego, cooperan con la décima. Ya, entonces, lo que tú dices, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Lo que dice Pablo es cierto. La parte transiente está dada por sigma y la parte de régimen sinusoidal permanente está dada por j omega. Entonces, cuando nosotros hacemos esto de sigma, es solo j omega. Estamos haciendo sigma, perdón, S igual j omega. Estamos haciendo sigma igual cero. Por lo tanto, estamos olvidándonos del transiente. Estamos tratando de entender lo que pasa en régimen sinusoidal permanente. Entonces, ¿Fourier es régimen sinusoidal permanente? Sí, es régimen, no teman decirlo. Fourier es régimen sinusoidal permanente, mientras que Laplace es más general. Ok, y hay por supuesto una parte real, una parte imaginaria, y esto puede ser descompuesto en módulo y ángulo. Y el módulo va a ser la raíz, esto es Pitágoras esencialmente, ¿cierto? Raíz de la parte real más la parte imaginaria, cada una de estas al cuadrado, sumadas en cuadratura, y luego la fase es el arco tangente de la razón entre la parte imaginaria y la parte real. Estos los conocen, ¿cierto? Esto no es nada nuevo. Si alguien tiene dudas, por favor, interrumpan. Oye, de esto ustedes saben más que yo. El problema es que no saben que saben. Ahora vamos a tratar de descubrir. Entonces, polos de un sistema. Chuta, ¿qué eran los polos? A ver, los polos, si tenemos que esta función de transferencia puede ser expresada analíticamente como un numerador, polinomio de S, partido por un denominador, polinomio de S. Los polos, ¿cuáles son? Las raíces de d de S igual 0. ¿Raíces qué significa? Las soluciones a la ecuación. D de S igual 0. Entonces yo calculo D de S igual 0. Ah, entonces esto significa que en los polos la función de transferencia vale ¿cuánto? Infinito. Ah, ya pues, ¿cómo va a valer infinito? La función de transferencia en los polos vale infinito. Ah, entonces si yo le meto una entrada a la frecuencia del polo, la respuesta es infinito. O sea, si yo hago xy de S en S igual j omega, que sean iguales, entonces la respuesta va a ser infinito. ¿Y de dónde va a sacar energía para ser infinito? ¿Cómo a esa frecuencia va a ser infinito? No entiendo. A ver, y aquí hay una carpa de circo más encima, chuta. Ahora sí que estoy, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta figura? A ver, va a haber que insertar una lámina entre medio. Entonces, plano S. ¿Qué es el plano S? Chuta, qué difícil decir, pero todos sabemos lo que es, aunque no estamos seguros de cómo decir qué es un volt. Nadie sabe lo que es, pero todos sabemos lo que es. Entonces, en el plano S, digamos que una representación en un espacio distinto, en el espacio S, de funciones de transferencia.
o de señales. Entonces el plano S es un plano complejo. No complejo en el sentido complicado, sino complejo en el sentido de que tiene una parte real, que es sigma, y una parte imaginaria, que es el eje J omega. ¿De acuerdo? Nosotros sobre el plano S tenemos polos y tenemos ceros. Entonces los polos de un sistema son las raíces de d de S igual 0. Entonces los polos los anotamos con ¿qué símbolo? Con una cruz, ¿cierto? Entonces pueden ser polos típicamente complejos conjugados o reales, pueden ser en el semiplano izquierdo o pueden estar en el semiplano derecho. Y los ceros la misma cosa, pueden ser cualquier cosa. Entonces ahí tenemos un diagrama de, ¿cómo se llama? De polos y ceros. Perfecto. Y si nosotros evaluamos la función de transferencia, que aquí le llamamos TDS, evaluamos TDS en este plano, eso significa reemplazar S por todos los puntos de este plano. Y evalúo, por ejemplo, el módulo de TDS y evalúo el ángulo de TDS, independientemente. ¿Ok? Evaluemos el módulo de TDS. Entonces, cuando yo evalúo el módulo de TDS, en el polo, ¿cuánto tiene que valer el módulo de TDS? En el polo tiene que valer infinito. Entonces, en este punto, si yo evalúo TDS aquí, T aquí es infinito, el módulo. Y aquí también es infinito, y aquí también es infinito, y aquí también es infinito. Entonces, si yo pudiera hacer un gráfico 3D de esto mismo, donde la altura, o sea, cuánto sale hacia afuera de la pantalla, la altura tiene que ver con el módulo o el tamaño de TDS, yo tendría que estos puntos, a ver, imaginémoslo en 3D mejor, porque si no es súper difícil. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujarlo en 3D. Entonces tenemos J omega y tenemos S, sigma, perdón. Entonces, lo están viendo, ¿no? Ahí está en 3D. Y ahora voy a dibujar una cruz aplastada aquí. Y esa cruz aplastada es un polo. Hola. Y aquí hay otro par de polos. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que en este punto, TDS vale ¿cuánto? Infinito. Entonces yo puedo tirar un palo hacia arriba, como una especie de palo de carpa de circo. Y esto produce una especie de manto, que, justo ahí, justo en esos puntos es infinito. Y en cualquier punto entre medio decae de acuerdo a la distancia. ¿Se cacha o no? Entonces ahora voy a tomar un cuchillo gigante virtual y voy a hacer pasar ese cuchillo verticalmente sobre el eje J omega. ¡Ta! Voy a hacer un corte sobre el eje J omega, que es lo mismo que decir sigma igual J omega. Cuando hago ese corte, usando las características multimediales de mi sistema, voy a recortar esto y va a quedar algo así. ¿Lo ven o no? Es un corte transversal de la carpa. Ok. Ahora, yo me voy a fijar en esta parte, que está aquí, que resultó algo así. No, resultó ser algo así. Y eso es mi diagrama de Bode. ¿Qué? Perfecto. O sea, mi diagrama de Bode es la proyección de esta carpa de circo que forman los polos cuando paso justo sobre el eje J omega. Es evaluar el plano S sobre el eje J omega, que es régimen sinusoidal permanente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo serán los ceros? Cero, o sea, la función de transferencia en el cero vale cero. Si aquí hay un cero, vale cero. Entonces, los ceros son, digamos, como las estacas de esta carpa de circo, que tiene altura infinita en los polos y que tiene altura cero en esas estacas. Entonces, los ceros son como las estacas. Entonces la señal no se vuelve cero para una frecuencia determinada, a menos que yo evalúe en una frecuencia real y el polo esté en esa frecuencia. O sea, el cero esté en esa frecuencia. O sea, si tengo ceros aquí,
en el eje J omega, a ver qué va a pasar. Si tengo un 0 aquí en el eje J omega, la respuesta se va a ir a 0 ahí. Pero si tengo ceros fuera del eje J omega, a las frecuencias del eje J omega no se va a hacer 0 la función, va a pasar cerquita del 0, pero no se va a hacer 0. Entonces, para que sea 0, los ceros tienen que estar en el eje J omega. Y para que la función sea infinita, los polos tienen que estar justo encima del eje J omega. ¿Quedó claro, no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿A alguien le abrí los ojos con esto? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, hay preguntas. Lo que pasa es que ya si se considera transiente, la función de transferencia podría no ser por un polo. Transiente, es que es difícil decir ya cómo se ve el transiente en este plano, o sea, no tiene una interpretación. En cambio, el eje J omega es de las frecuencias físicas que yo puedo administrar a un sistema en régimen sinusoidal permanente. Esta parte sí tiene una interpretación clara. J omega es frecuencias físicas que yo puedo entregar a un sistema en régimen sinusoidal permanente. El resto es difícil de interpretar, o al menos para mí es difícil de interpretar. Ok, entonces los polos serían como estas especies de palos de una carpa de circo, palos que llegan hasta una altura infinita. Entonces la respuesta en frecuencia, la pendiente de la magnitud cambia en la vecindad de los polos. Y aquí está de nuevo esto mismo. Hicimos el corte sobre el plano J omega y vemos que esto tiene una forma. Y esa forma es la respuesta en frecuencia. Y la pendiente va a cambiar cerca de los polos. Va a verse más pronunciada cerca de los polos. Número de polos va asociado al número de condiciones iniciales independientes y todas las funciones de transferencia de un circuito comparten los mismos polos, no así los mismos ceros. Hay otra cosa que no dije aquí, que es que la frecuencia de un polo es... ¿Cuál es la frecuencia de un polo? Se define la frecuencia del polo como la distancia del polo al origen. Entonces yo aquí tengo que la frecuencia de este polo es eso. La frecuencia de este polo es eso. Y, el polo real es re fácil, porque su frecuencia es esto. Su distancia euclidiana al origen. Esa es la frecuencia de un polo. Ok. Ceros, misma cosa, pero al revés. Los ceros son la frecuencia compleja para la cual la respuesta del sistema para una variable compleja S tiende a cero. Como nosotros no damos frecuencias complejas a un circuito, sino que le damos frecuencias reales, que curiosamente caen en el eje imaginario del plano Z, del plano S, para esas frecuencias reales que nosotros podemos darle, el circuito no necesariamente, o el sistema no necesariamente tiende a cero, a menos que el cero esté justo en el plano, en el eje J omega. ¿Quiénes ya han leído algo del Wolferian? Bien, muy bien Pablo, muy bien Gabriel. Ustedes van en la delantera entonces en esto. Entonces ustedes habrán leído la parte donde dice cómo calcular los ceros de un circuito mirando el circuito y sin hacer nada más. Esa parte es muy buena. Es mi parte favorita de los primeros capítulos. Cuando yo la leí fue como, ¡wow! Ya. Entonces, cerca de los ceros la respuesta en frecuencia cambia su pendiente. Ok. Sigamos. El diagrama de Bode, que en inglés se dice Bode plot y se pronuncia Bode plot. Le dicen Bode plot. Es un gráfico de la función de transferencia de un sistema que representa dos cosas, magnitud y fase. Dibuje el diagrama de Bode y típico que dibuja la pura magnitud. Tiene la mitad del puntaje, porque la fase también influye mucho. En función de la frecuencia. Magnitud expresada en decibeles, ok, ya sabemos decibeles, perfecto. Fase expresada en grados sexagesimales, base 60. ¿Hay falta de ortografía ahí o no? No, es que tiende a confundir porque decimal es con C, pero sexagesimal viene de otro lado, entonces es con S, está bien. Está bien. Y frecuencia va en escala logarítmica. Qué complicado, ¿por qué poner escalas logarítmicas? ¿Qué son estos gráficos en escala log-log? ¿Por qué esto es un gráfico en escala log-log? Si la magnitud está expresada en decibeles, eso es logaritmo en el fondo, y la frecuencia en escala logaritmo, hay algo ahí, ¿cierto? Hay un gráfico log-log. ¿Qué es un gráfico log-log? Porque a veces nos gusta graficar cosas en log-log y otras veces no. Y otras veces en semi-log. ¿Por qué? Entonces,
Hay un tema ahí, ¿cierto? Entonces cuando queremos desplegar, como dices tú, información en un gran rango dinámico. Rango dinámico, lo vimos hace poco. Sí, lo vimos hace poco. Entonces tiene que ver con la razón entre el valor más grande y el valor más chico. Y cuando hay una razón grande entre el valor más grande y el valor más chico, porque pasan por muchos órdenes de magnitud diferentes, para expresarlos todos en un gráfico, lo hacemos en escala logarítmica, es decir, todos tienen más o menos valores casi parecidos. El producto de dos cantidades en una escala logarítmica, cuando yo multiplico dos cosas, resultan en la suma, ¿cierto? O sea, un producto de ganancias es la suma de las ganancias en decibeles, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces, cuando yo quiero hacer que un amplificador esté en cascada con otro amplificador, ¿qué es en cascada? No es ni en serie ni en paralelo, es uno siguiendo al otro, ¿cierto? Entonces, cuando hay dos amplificadores en cascada, las ganancias se multiplican, porque primero la señal pasa por el primero, luego por el segundo, entonces finalmente pasa por el producto de los dos. Ok, y si yo tengo las ganancias expresadas en decibeles, las sumo nomás. Sumo esas dos ganancias en decibeles y es lo mismo que multiplicarlas. Entonces, en estos gráficos, diagramas de Bode, yo sumo cosas, que es lo mismo que multiplicar cosas en bloques. Ya, perfecto. Parece que eso es útil. Y las funciones exponenciales tipo i igual x a la n aparecen como líneas rectas con la pendiente dada por el exponente. Ok. Eso es interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo i igual x a la menos 1? Yo grafico eso y me da una, ¿cómo se llama esta función? Hiperbola, ¿sí? Sí, hiperbola, ya. Ok, muy bien. Y en un gráfico log-log, según esto, la pendiente es menos 1. Uno puede hacer el log a un lado, log al otro, y efectivamente queda menos 1. O sea, en un gráfico log-log esto quedaría así. ¿Y qué pasa si uno tiene un 20 por delante? Bueno, en vez de ser pendiente menos 1 va a ser menos 20 decibeles por cada década. Década, perfecto. Entonces ahí empiezan a aparecer términos que hemos visto cuando hemos elaborado diagramas de Bode. Entonces, esta es la receta de cocina. En este curso vamos a ver pocas recetas de cocina. Esta es una de ellas. Esta es la receta de cocina para hacer un diagrama de Bode. Confeccionamos el diagrama en base a asíntotas. Entonces lo que hacemos primero es, a partir de la función de transferencia, tirar asíntotas y luego redondeamos la asíntota. O sea, pasamos algo que pasa cerca de la asíntota, pero es más fácil, está redondeado, ¿cierto? Entonces esto lo hacemos para magnitud y también lo hacemos para el ángulo, que generalmente se expresa como phi, por fase. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es factorizar la función de transferencia de GDS. Ahora me pasé a otra notación, hablo de GDS, pero el TDS original. Y la factorizamos idealmente en expresiones de baja entropía. Y típicamente ponemos una ganancia K multiplicando a monomios de ceros partido por monomios de polos. Y donde expresamos cada uno de estos monomios como 1 menos S partido por el polo o 1 menos S partido por el cero. Hay otra forma de expresarlo, que es hacer Z1 menos S, Z2 menos S, etc. Pero nosotros no vamos a usar esta expresión, vamos a usar esta, donde el S queda acompañado de una constante de tiempo. El polo es frecuencia, por lo tanto 1 partido por el polo es constante de tiempo. El S queda multiplicado por constante de tiempo. Si S está en frecuencia y el polo también, la razón entre ambas es adimensional. Por lo tanto, cada uno de estos monomios es adimensional. Entonces ahí está la baja entropía. Yo termino tirando hacia afuera todo lo que tenga que ver con ganancia. Y dentro de esto quedan cosas adimensionales. Entonces, agrupamos estos factores en 4 tipos de factores. Primero es ganancia constante, que aquí se llama K. Segundo son polos o ceros en el origen, que aparecen como unas S arriba o S abajo.
S sin H y C, por favor. Entonces, S elevado a 3, por ejemplo, significa que hay 3 polos en el origen. ¿Sí? Y si tengo S elevado a 2 arriba, significa que hay 2 ceros en el origen. Polos o ceros reales, que están expresados así, y polos o ceros complejos conjugados, que aparecen cuando este y este son complejos conjugados. Y ahí generalmente lo expresamos como el producto de dos, perdón, yo dije monomios, debía haber dicho binomios, todo este rato, son binomios, ya, de productos de dos binomios. Entonces, dividimos en estos 4 tipos y para cada tipo nosotros vamos a determinar cuál es la contribución individual de cada tipo. Ah, pero un momento, estas contribuciones las estamos multiplicando acá. Si las estamos multiplicando en un gráfico log-log, van a quedar como ¿qué? Como suma. Entonces simplemente las sumamos. Ah, es mucho más fácil. En realidad es mucho más fácil hacerlo con suma, ya. O sea, el que hizo esto sabía lo que estaba haciendo. Ya, veamos el primero, ganancia constante. Este es el más fácil de todos. Entonces, si la función de transferencia es una ganancia constante, en decibeles 20 por logaritmo en base 10 de esa ganancia constante, y la fase de una ganancia constante, esta ganancia es real, entonces esta ganancia es real. Y si no fuera real, hice mal la pega. Esta ganancia es real, ¿ok? O sea, si no es real, es porque fallé en poner otras cosas aquí, porque esa ganancia tiene que ser real. Al ser real esa ganancia, el ángulo o el desfase que me produce en una señal, ese ángulo tiene que ver con cuánto me desfasa las señales, es 0. Entonces la ganancia va a ser aquí 20 logaritmo en base 10 de K, y la fase va a ser 0 a todas las frecuencias, desde 0 hasta luz. ¿Ok? Puede ser el efecto de muchas cosas. Puede ser el efecto de muchas ganancias en el circuito. Muchas ganancias y atenuaciones juntas. Todo eso contribuye a una ganancia estática, y esa ganancia estática constante. Ojo, dije en algún momento de DC a luz. DC a luz es lo mismo que decir en todas las frecuencias del espectro. Porque frecuencias bajas son DC, y frecuencias altas tan altas que llegamos hasta las frecuencias de la luz. En la práctica ningún circuito llega a las frecuencias de la luz, que son muy, muy, muy altas. Pero cuando se habla de DC a luz, es en todo el espectro. Es jerga. Yo también quiero que aprendan jerga. Ok, polos o ceros en el origen. Entonces, cuando hay un polo o cero en el origen, digamos que G de J omega es ya sea 1 partido por J omega, ese es para el caso de un polo en el origen, o G de J omega es J omega, para el caso de un cero en el origen. Momento, esto tiene pendiente, ¿qué pendiente tiene esto en gráfico log-log? 1, pendiente es 1 porque el exponente es 1. Pero la pendiente 1 en decibeles es 20. 20 por década. Entonces lo que yo hago es tirar una línea así para un cero que tiene pendiente 20 decibeles por cada década en frecuencia que yo me muevo. Entonces yo subo en una década y me da 20 decibeles más. Subo en 2 décadas y me da 40 decibeles. Y así. Y los polos son exactamente todo lo contrario. Son justo al revés, ¿cierto? Son menos 20 decibeles por cada década que yo avanzo. Menos 20 decibeles por década. Que es casi lo mismo que 6 decibeles por... ¿No? ¿No les suena? 20 decibeles por década es lo mismo que 6 decibeles por octava. ¿Y de dónde sale eso? Momento. ¿Cuánto es 20 decibeles por década? ¿Cuántos son 20 decibeles? Ya tenemos que volver atrás a 20. ¿Cuánto era? 20 decibeles es ¿cuánto? ¿Cuánto por? Ya, pues esto tienen que saberlo. 10 por. 20 decibeles es 10 por. Entonces, 20 decibeles es 10 por. Una década, ¿cuánto es? ¿Qué es una década?
Es 10 por también, es subir 10 por. Entonces decir que algo crece a razón de 20 decibeles por década es decir que algo crece linealmente. O sea, si yo lo pusiera en un gráfico en escala lineal, es algo que crece linealmente, con pendiente 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos de 20 decibeles por década? Bueno, miremoslo con los polos. ¿Qué significa que algo decaiga en 20 decibeles por década? Significa que algo, si yo subo en una década o subo la frecuencia en 10 por, ese algo va a bajar a la décima parte. Entonces, si yo lo grafico en escala lineal, va a quedar algo así. Pero si yo lo grafico en escala logarítmica, va a quedar también como una recta, porque yo estoy graficando pendientes, y los exponentes son pendientes. Perfecto, entonces, esto es menos 20 decibeles por década. Menos 20 decibeles por década. Dijimos que 20 decibeles es 10 por, y una década es 10 por. O sea, esto es 1, sube 1 a 1, que es lo mismo que decir que sube de 2 a 2, porque sube de 38 a 38, es lo mismo. Agarrémonos del 2. ¿Cuánto es 2 en decibeles? Ya, pues, si esta la saben, 6 decibeles. ¿Y cuánto es 2 veces la frecuencia? Una octava. Entonces una octava no es 8 veces la frecuencia. ¿Por qué se habla de octava? Si octava viene de 8. Y el octavo piso es el piso número 8, aunque es raro porque lo contamos desde 0. Si yo quiero subir al octavo piso, tengo que subir 7 pisos. Porque yo creo que Chile es el único país del mundo donde el primer piso no es el 0, el 1. ¿Ya? Bueno, en Estados Unidos pasan cosas más raras, como que se salta el 13. Así que eso es aún más raro. Ah, música. Exactamente, una octava más arriba es subir, si yo estoy en do, y una octava más arriba es subir como 8 notas a partir del do, que en realidad son como 7. Do, re, mi, fa, sol, así, do, otro do. Perfecto, llegué a una octava más arriba. Y una octava más arriba es el doble de frecuencia. Los que han afinado instrumentos de acuerdo a un La 440, ¿qué miércoles significa La 440? ¿Han escuchado hablar del La 440, no? Y tiene que ver con los 4 cuartos o con hertz. Es la frecuencia a la cual oscila la cuerda. 440 hertz. Y si ustedes, y ese La 440, ¿qué nota es? La. Si ustedes hacen 220 hertz, 220 también cae en un La, pero en un La más abajo. O sea, si uno es el otro va a ser y más bajo va a ser son todos el mismo tono, pero a diferentes escalas. Ajá, y si yo voy subiendo en frecuencia, una vez medí la frecuencia de oscilación de mi hija cuando lloraba, cuando era chica. Uf, es notable. Eran muchos kilos. Eran muchas octavas por sobre lo que yo puedo hablar. Bueno, en fin. Entonces, eso es lo que significa un polo cero en el origen. Ah, ¿y dónde cruza? ¿Dónde cruza aquí? Bueno, el 0 decibeles cae justo a omega igual 1. ¿Cómo eso? Ah, cuando omega vale 1, el módulo de G de J omega vale 1. ¿Y 1 corresponde a cuántos decibeles? 0. Entonces, justo, 0 decibeles pasa por omega igual 1. Entonces es más fácil dibujar diagramas de Bode cuando yo hablo de omega y no hablo de F. Ah, ¿y cómo lo traslado a F después? Es la misma cuestión. Omega vale, ¿cuánto? 2πf. Y si nos acordamos de esa fórmula, que es súper fácil, estamos al otro lado. Ok. Un polo en el origen tiene un J. Y ese J me produce que la parte imaginaria sea negativa. Por lo tanto, el desfase, yo puedo calcular esto, a ver, arcotangente de más o menos infinito, ¿cierto? Porque la parte real es 0 y la parte imaginaria es o positiva en el caso de los 0 o negativa en el caso de los 0. Y arcotangente de infinito es más o menos 90. Entonces, si es un 0, me da más 90.
Si es un polo me da menos 90. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? ¿No? Voy a embolinarles la perdiz entonces, a esta altura. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decirles que los polos o ceros en el origen dan más, menos, no, mejor, no, en realidad no, voy a hacerlo después. Sí, que si no, no se va a entender nada, porque todavía no he visto lo que viene. Polos o ceros reales, magnitud. Y después vamos a ver polos o ceros reales, fase. A ver, pongámosle número a esto. Entonces a este le llamamos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ya vimos 1, aquí ya vimos 2. Aquí vamos a ver 3 magnitud, o sea, esto es 3, pero 1 de 2. Y aquí vemos 3, su parte 2 de 2. Y después vemos 4. Entonces, polos o ceros reales, magnitud. A ver, aquí vamos a jugar con un polo o con un cero, cualquiera de los dos. Cuando la frecuencia omega es mucho menor que 1 partido por tau, o dicho de otra forma, omega por tau es mucho menor que 1, cuando omega por tau es mucho menor que 1, entonces, a ver, yo a esto le saco el módulo. ¿Cuánto es el módulo de esto? Módulo de arriba partido por módulo de abajo. ¿Está bien lo que estoy haciendo, no? ¿O tengo que hacer esto de multiplicar por complejo conjugado y todo eso? ¿O yo puedo hacer módulo de arriba y módulo de abajo? ¿Se puede, cierto? ¿Estoy bien ya? Uf. Entonces, módulo de abajo es raíz de 1 más 1 al cuadrado, 1, más omega cuadrado tau cuadrado. Perfecto. Si omega tau es mucho menor que 1, a ver, omega tau mucho menor que 1 es lo mismo que decir que omega es mucho menor que 1 partido por tau. Y 1 partido por tau es la frecuencia del polo. O sea, omega es mucho menor que la frecuencia del polo, omega p. Entonces, si la frecuencia a la que yo estoy evaluando es mucho menor que la frecuencia del polo, esta cosa se parece ¿a cuánto? A 1, que es lo mismo que 0 decibeles. Si omega tau es mucho más grande que 1, lo cual es lo mismo que decir que omega es mucho mayor que la frecuencia del polo, ¿a qué se parece esta cosa? A omega tau. Por lo tanto, la magnitud va a ser 1 partido por omega tau, y por cada década que yo subo omega, la magnitud va a decrecer más o menos en 20 decibeles. Entonces, cuando yo estoy mucho menor que 1, tengo una asíntota a 0 decibeles. Cuando estoy mucho mayor que 1, tengo una asíntota a más 20 decibeles por década en el caso de los ceros, o menos 20 decibeles por década en el caso de los polos. ¿Y qué pasa cuando estoy justo clavado en omega tau igual 1? Si omega tau vale 1, esto es 1 más 1 al cuadrado, 1 partido por raíz de 2, y 1 partido por raíz de 2 corresponde a menos 3 decibeles. Entonces yo paso más o menos, no es exactamente, pero más o menos, menos 3 decibeles, y 1 partido por 2, ¿cuánto será? Menos 6 decibeles, un medio, eso es lo que aprendimos, si estamos bien. Entonces, 1 partido por raíz de 2 es menos 3 decibeles. Entonces, cuando omega tau vale 1, yo estoy pasando más o menos por 3 decibeles por debajo o por encima del valor en DC. Perfecto, me quedó clarísimo. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Polos o ceros reales. Fase. ¿Cómo era la fase? A ver, la fase aquí tiene que ver con la parte imaginaria partido por la parte real. ¿Cómo le saco? Fácil, por la parte imaginaria aquí es j omega tau. Y le quito la j, me queda omega tau. Partido por... ¿Así es o no? No, ¿cómo es? Ahí sí hay que multiplicar, ¿cierto? Por el complejo conjugado, arriba y abajo. O sea, es multiplicar por 1. Teorema del japonés le llamaban en mis tiempos. Ni quita ni pone. Multiplico, divido por 1, es la misma cosa, ¿cierto? Entonces eso es 1 partido por j omega tau más 1 por 1 menos j omega tau, y abajo 1 menos j omega tau. Perfecto. Yo lo que necesito saber aquí es la razón entre la parte imaginaria y la parte real. Entonces,
la parte imaginaria va a ser menos j omega tau partido por algo, y la parte real va a ser, ¿cuánto es la parte real? 1 partido por lo mismo. Y algo y lo mismo se cancelan, y nos queda menos j omega tau. Entonces yo finalmente calculo el arco tangente de menos j omega tau. Perdón, sin el j, gracias, porque el j salió al poner la parte imaginaria. El j no entra ahí, ¿cierto? Y arco tangente de menos omega tau, ¿cuánto vale? Ah, perfecto. Yo puedo llegar a asíntotas también. Si omega tau es menor que 0.1, yo lo aproximo a 0 grados. Si omega tau es mayor que 10, o sea que estoy midiendo a 10 veces más que la frecuencia del polo. Aquí estaba midiendo a 10 veces menos que la frecuencia del polo. Si mi frecuencia es 10 veces mayor que la del polo, yo aproximo a la asíntota de más 90 grados. Y cuando omega tau está entre medio, yo tiro una recta. Una recta que pasa por este punto, que ocurre cuando omega tau vale 1. Y cuando omega tau vale 1, el arco tangente de 1 o de menos 1 es exactamente 45 grados. Entonces esto es exacto aquí, 45 grados. Ok, ¿cuál es la mayor desviación respecto de la asíntota que tiene esta curva? La mayor desviación de la asíntota que tiene esta curva ocurre exactamente aquí, en omega tau igual 0,1 y en omega tau igual 10. Y es 5,7 grados. O sea, el mayor error que yo voy a tener aquí es 5,7 grados. ¿Alguna pregunta? O sea, eso significa que esta distancia corresponde a 5,7 grados. O sea, si quieren cortar exacto, pásenlo por 5,7 grados menos de 90. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces la fase de los ceros es positiva. Entonces esto es un cero. Y la fase de los polos es negativa. Entonces este es un polo. Ya, pasamos a polos o ceros de magnitud compleja conjugada. Pero esto que les dije aquí, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, ¿cierto? ¿Lo habían visto así antes o no? Sí. Bueno, no es toda la verdad. Sí, aquí hay un problema. Y es que hay ceros que dan de fase negativo y hay polos que dan de fase positivo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? A ver, esto que le hice yo acá es corresponde a polos y ceros en semiplano izquierdo. Polos y ceros en semiplano derecho tienen diferente comportamiento. Pueden hacer las ecuaciones, pero les va a dar que tienen el mismo comportamiento en magnitud, pero tienen exactamente el comportamiento opuesto en fase. Son sistemas de fase no mínima. ¿Han escuchado hablar de ese término alguna vez? ¿O no? Sistemas de fase no mínima son los sistemas en que los polos y ceros en la parte derecha del eje del plano S, el semiplano derecho, aportan con exactamente el contrario de la fase. ¿Qué significan los polos en el semiplano derecho en la práctica? Inestabilidad, ¿cierto? Entonces, evitamos a toda costa polos en el semiplano derecho. ¿Qué significan los ceros en el semiplano derecho? Ya, si los polos significan inestabilidad, los ceros significan... No, no sabemos, no tiene nada que ver con eso. No significan nada, nada, o sea, no significan absolutamente nada. Pero el asunto es que esos ceros me producen un desfase contrario al del cero. O sea, un cero en el semiplano derecho tiene una magnitud igual a la de un cero en el semiplano izquierdo y una fase igual a la de un polo en el semiplano izquierdo. ¿Tengo que repetirlo o estamos bien? ¿Está bien? Ya, entonces la magnitud de los ceros en el semiplano izquierdo es la misma que la de los ceros en el semiplano derecho. La fase es contraria. ¿De acuerdo? ¿Sabían eso o no? ¿Quiénes sabían eso? ¿Quiénes no sabían eso?
Ya, ok. Hagan la matemática, eso es lo que resulta, es súper fácil, se van a demorar 5 minutos y van a abrir los ojos muy grandes. Ya. Después, polos o ceros complejos conjugados, magnitud. Este es el más entretenido de todos. Si ¿qué es U? Antes teníamos omega tau, ahora tenemos U. ¿Qué será U? Bueno, G de J omega lo podemos descomponer, dijimos, hace rato, en ganancia constante, polos cero en el origen, polos o ceros reales, que es lo que acabamos de ver, este es el número 3, y ahora pasamos al número 4, polos o ceros complejos conjugados. Oye, ¿y no hay un número 5 aquí que diga polinomios de orden mayor? Siempre, cualquier polinomio de orden mayor puede ser descompuesto en cualquiera de estos 4 casos. Entonces, los polinomios de orden mayor se reducen a estos casos. Entonces, el último caso que nos falta es polos o ceros complejos conjugados, en que estos dos, por ejemplo, representan polos complejos conjugados, estos dos, por ejemplo, representan ceros complejos conjugados. Entonces, no tenemos un binomio, tenemos un trinomio. Analicemos eso. Entonces, tenemos 1 más algo por j omega más otra cosa. Recuerden que esto siempre parte con un 1 aquí. Si esto parte con un 1, si lo expresamos como 1, el término que va con omega cuadrado, esto es j, omega, ya, el término que acompaña a omega cuadrado le podemos denominar omega n cuadrado a la menos 1, o sea, 1 partido por omega n. Ambos tienen unidades de frecuencia, por lo tanto se cancelan. Entonces, el término que acompaña a omega cuadrado va a ser 1 partido por omega n. Entonces, a eso le definimos omega n. ¿Y la n por qué será? N es por natural, porque esa es la frecuencia a la que naturalmente oscilaría este sistema si es que no tuviera ningún tipo de excitación. Si yo si yo tomo una masa resorte y la comprimo un poco y la suelto, va a empezar a oscilar. Esa oscilación ocurre a omega n. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Ya, después viene otro término que acompaña a j omega. Y ese término que acompaña a j omega lo expresamos de esta forma: 2 veces algo. Y ese algo tiene arriba esa cosa rara y abajo tiene omega n. Pero justo no me dio omega n. No importa, uno lo normaliza de manera que omega n aparezca ahí, el 2 aparezca aquí, y lo que falte para completar el término que acompaña a j omega es esta letra rara aquí. ¿Cómo se dice? Hay muchas opiniones divergentes aquí. Esto es z, esto de aquí es z, esto de aquí es chi, o algo así, no sabría pronunciarlo. Pero esto es z, así que hablemos de z. Y z tiene una interpretación, y le llaman algo así como factor de amortiguamiento. Perfecto, factor de amortiguamiento. Ok. Y tiene alguna interpretación, ya la vamos a encontrar. Entonces, cuando U, y quiera U, ya, perfecto. Entonces, U va a ser la razón entre omega y omega n, la frecuencia natural. Entonces, cuando U es mucho menor que 1, lo cual significa que estoy evaluando frecuencias muy por debajo de la frecuencia natural, hablamos de 0 decibeles. Fácil. Cuando U es mucho mayor que 1, o sea, estamos a una frecuencia mucho mayor que la frecuencia natural a la que oscilaría este circuito si no tuviera excitación, esta cosa decae a razón de 40 decibeles por década para el caso de los polos, o crece a razón de 40 decibeles por década para el caso de los ceros. Entonces 40 decibeles por década es como que el exponente de esta cosa tiene que ver con cuántas veces 20 decibeles por década ocurre. Algo así, ¿o no? Y cuando U está cercano a 1, o sea, cuando estamos evaluando cerca de omega n, el resultado va a depender de z. Cuando z vale 0,1, o sea, cuando z es muy chiquitita, significa que el sistema está muy poco amortiguado. Por lo tanto, a esa frecuencia empieza a resonar. Y cuando z es más grande, lo que significa que estamos amortiguando más, no resuena esa frecuencia.
Oye, aquí hay diferentes. Este está sobreamortiguado y este está subamortiguado. En realidad hay un amortiguamiento crítico, ya vamos a hablar de eso. Oye, ¿y este gráfico está bien o está mal? Porque aquí yo veo que el punto más alto no ocurre a omega n. ¿Está bien eso o no? El eje es U, o sea, el eje es esto omega partido por omega n. ¿Está bien o no? Yo pensé que oscilaba la frecuencia natural. O sea, la frecuencia de resonancia no es la frecuencia natural. Ok. Ya, entonces, después vamos a hablar de eso. ¿Cómo es la fase? Súper fácil. Cuando omega es mucho menor que omega n, la fase es cero. Cuando omega es mucho mayor que omega n, o sea, digamos mayor que 10 veces omega n, la fase va a ser más menos 180 grados. Más 180 grados para ceros en semiplano izquierdo. Menos 180 grados para polos en semiplano izquierdo. O ceros en semiplano derecho. Ok, entonces cada polo aporta con menos 90 grados. Cada cero en semiplano izquierdo aporta con más 90 grados. Ah, y como son dos ceros complejos conjugados, 90 más 90, 180. Todo calza pollo. Ok. ¿Y qué hacemos con esta curva? Bueno, cuando z es grande, que es un sistema que está bastante amortiguado, la curva la aproximamos a una recta. Y la curvatura va a depender del valor de z. Si es que z es muy chico, esta curva va a estar bastante pronunciada. ¿Ok? En este caso uno puede hacer los cálculos. El ángulo es arcotangente de 2ju partido por u partido por 1 menos u cuadrado. Y eso parte en 0 y llega hasta más o menos 180. Uno puede hacer estos cálculos, es fácil. En la tertulia lo hacemos. ¿Les parece? Ya, entonces en la tertulia vamos a sacarle el jugo a esta materia. Ok, hablemos del factor de amortiguamiento Z. Entonces, esta es una cantidad adimensional. A ver, comprobemos, ¿es adimensional realmente? 2 no tiene dimensión, omega se va con omega. Sí, es adimensional, perfecto. Que describe el decaimiento de la respuesta transiente en un sistema de segundo orden. O sea, si yo le doy un estímulo y dejo que se establezca, según Z, si Z es grande, el sistema va a estar muy amortiguado y va a decaer rápidamente. Si Z es chico, va a estar subamortiguado y va a decaer lentamente y va a producir muchas sobreoscilaciones. Entonces está relacionado con el factor de calidad, que es otro término que se ve en otras partes. Y tiene casos de interés. Cuando Z igual 1, las raíces son reales e iguales y estamos hablando de amortiguamiento crítico. Si Z es mayor que 1, ¿qué pasa? Si Z es mayor que 1, no estamos en el caso 4, estamos en el caso 3. O sea, el caso 4 se reduce al caso 3 cuando Z es mayor o igual que 1. ¿Ok? Son dos polos o dos ceros reales, iguales o distintos, puede ser. Entonces eso es cuando Z igual a 1. Cuando Z mayor que 1, sistema sobreamortiguado, son dos sistemas de primer orden. Este es el caso 3. 3. Y cuando Z es menor que 1, el sistema está subamortiguado y los polos son complejos conjugados. Y cuando Z es menor que 0.707, existe un pic en frecuencia y existe una frecuencia de resonancia. Entonces, cuando Z es menor que 0.707, ocurre que hay algún tipo de pic en frecuencia. Este pic, aquí se ve chiquitito, aquí se ve chiquitito, se ve chiquitito. Ah, momento. Y este pic en frecuencia se va corriendo, parece. A ver, aquí ocurre ahí, aquí ocurre. Ah, este pic en frecuencia definitivamente no cae en la frecuencia natural. Cae antes de la frecuencia natural. ¿Cuánto antes? Depende de Z. Para Z chico, cae casi justo en la frecuencia natural. Pero para Z más grande,
cae cada vez a frecuencias más chicas. Y hay una fórmula que nos indica eso. La frecuencia de resonancia es omega n por raíz de 1 menos 2 z cuadrado. Entonces, si z es muy, muy chico, estas dos se parecen. Pero si z es muy, muy grande, el pic en frecuencia va a ocurrir mucho antes. Entonces va a resonar a una frecuencia dada. Oye, ¿les gusta la frecuencia de resonancia o no? ¿Ustedes juegan con estas cosas o no? Yo juego con la física. A veces voy manejando el auto en un estacionamiento que tiene un patrón. Y yo ajusto la velocidad. Hay que hacerlo con cuidado, que no vengan autos, que no venga gente. Hasta que las oscilaciones hacen resonar y el auto empieza a saltar. Es terrible. Lo mismo hago en salas pequeñas con mucho rebote. Esta sala no sirve mucho porque el techo no permite mucho rebote, pero hay salas que están hechas para que el sonido rebote. Y yo hablo aquí y tú no me escuchas ahí porque escuchas puro... Bueno, en esa sala yo trato de probar la función de transferencia de la sala. Entonces empiezo... y de repente a cierta frecuencia aumenta el volumen de las oscilaciones, es notable. Entonces ya seguramente esa frecuencia tiene que ser relacionada con la pared que está más lejos. Después sigo subiendo, agarro otra, perfecto. Aquí está el techo, ¿cierto? Y están rebotando la onda en el techo y abajo. Y se produce resonancia. Y luego subo más, y las paredes angostitas, ¡ay! ¡Oh! Es notable. Uno puede jugar con la física en cosas de la vida diaria. ¿Ustedes no se divierten con esto? Ya, está bien, no lo admitan en público, pero... sí, total, este video no queda en YouTube, así que nadie me va a hacer bullying después porque disfruto con cosas sencillas a veces. Ya, eso. ¿Esta? Ah, no sé, depende de cuánta gente venga. Ah, ¿cuánto hay? ¿Hay 24? Ya, les creo, se sube. Ya, ok. Oye, la frecuencia, hay otra frecuencia aquí, omega sub d es omega n por raíz de 1 menos z cuadrado, y esa es la frecuencia natural amortiguada, o sea, cuando el sistema está amortiguado, no cuando está natural, sino que esta no es la frecuencia natural, es parecida, pero cuando el sistema está amortiguado, oscilaría a esta frecuencia. Entonces esta es la frecuencia a la cual oscila en general, y no es esta que está aquí, no es esta ni es esta, sino que algo entre medio, que es la frecuencia a la cual oscilaría con cero estímulo, digamos que en un transiente. O sea, hay como tres frecuencias distintas. La natural, que es en realidad la frecuencia a la cual oscilaría si es que no tuviera amortiguamiento. La natural amortiguada y esta otra que es la de resonancia. Entonces finalmente tenemos una respuesta que es del estilo, esta en el tiempo, A por E a la menos Z, omega n t por seno de raíz de 1 menos z cuadrado por omega nt más phi, algo así. Ok, el valor pico de resonancia, que es el valor máximo que aparece aquí, le llamamos mr y puede ser calculado como 1 partido por 2z por raíz de 1 menos z cuadrado. Ok. Hablemos de otra cosa, compensación de la respuesta en frecuencia. Uno puede compensar la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, yo puedo hacer experimentos en una sala y ver cómo responde. ¿Han visto eso alguna vez? Es notable. Hay un restaurante dentro del campus, una cafetería que se llama Clementina, ¿lo conocen? Está en el subterráneo, ahí en el edificio Andrónico Luxich. ¿Ah? ¿Es así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, a esa no voy, es muy cara. Voy a otra. Bueno, una vez me senté ahí, pero en general voy a otra. Y hay un problema con la forma en que rebota el sonido ahí, porque rebotaba mucho en todas partes. Entonces los profesores alegaban porque cuando nos sentábamos a almorzar, todos los profesores y todos hablan, nadie escucha nada. Entonces, para resolver el problema trajeron a un equipo de expertos que prueban la función de transferencia de la sala. Y luego de probar la función de transferencia y medirla, ajustan, por ejemplo, la ecualización en algún sistema de audio o deciden dónde poner algún sistema que haga que el sonido se apañe.
Bueno, ¿y cómo prueban la función de transferencia? ¿Cómo probarían ustedes una función de transferencia? ¿Ah? Con un impulso, es buena idea. Bueno, estos gallos llevaron una pistola a fogueo y disparaban. Ya, vamos a disparar. Todos callados. Shh, ¡pa! Entonces graban en varias partes de la sala y determinan literalmente la función de transferencia de la sala. Es notable. O sea, no sé, esto es muy interesante. Y luego de eso pueden compensar, ecualizar adecuadamente y todo. Oye, si esto de saber electricidad es muy bueno porque se aplica en todo. O sea, la matemática detrás de la electrónica y todo eso se aplica en todo. Yo admiro a los estructurales porque pueden hacer edificios gigantes, pero los estructurales admiran a los eléctricos porque entienden la misma matemática que ellos. Los estructurales entienden Fourier, porque los terremotos, adivinen, se pueden descomponer en frecuencia. Entonces hay frecuencia y cómo reacciona frente a diferentes frecuencias. Entonces, es parecido. Ya. ¿Cómo compensamos en frecuencia? Agregamos polos y ceros para arreglar la respuesta en frecuencia, ¿cierto? Es parecido a filtrar, pero hay que realzar algunas frecuencias atenuadas. Piensen en un ecualizador de audio. Entonces este es el típico símbolo para un filtro, donde las frecuencias chicas son atenuadas, las frecuencias medias son atenuadas y las frecuencias altas son dejadas pasar. O sea, esto sería un filtro pasa alto, ¿cierto? ¿Cómo sería el símbolo de un filtro pasa bajo? Ahí, ¿cierto? ¿Y un pasabanda? Ahí está el pasabanda. Ojo con la cancelación de polos y ceros. ¿Han escuchado hablar alguna vez de cancelar polos y ceros? ¿No? ¿No han escuchado? Bueno, si yo pudiera, por ejemplo, si yo justo tengo esta frecuencia aquí y quiero cancelar esto y le pongo un cero ahí, un par de ceros, y estas dos se suman, se cancelan y termino con una respuesta plana. ¿Es posible hacer eso, no? ¿Es posible en la práctica? Es muy difícil. O sea, hay que ajustarlo con tornillo prácticamente, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hacen en un osciloscopio cuando están ajustando la punta. Están cancelando un polo con un cero. Pero yo solo estaba ajustando el tornillo, sí. Uno ajusta el tornillo para que el polo y el cero coincidan y con eso extienden la respuesta en frecuencia hasta el infinito. Si quieren lo hablamos en la tertulia. Perfecto. Casos de interés. Filtro pasabajos y sistemas de un solo polo. Esto es crítico, esto es demasiado importante, ojalá se lo sepan de memoria, así, sin tener que hacer ningún cálculo. Entonces, esto de aquí es un filtro pasabajo para voltaje. Yo miro esto y digo filtro pasabajo al tiro. ¿Cómo supe que era un filtro pasabajo? Que nunca me acuerdo dónde tiene que ir el capacitor. A ver, es súper fácil probar. Uno asume frecuencia cero, a frecuencia cero. ¿Cuál es el voltaje de salida? Igual el voltaje de entrada, ¿cierto? Porque en frecuencia cero el capacitor desaparece. En frecuencia infinito, ¿cuál es el voltaje de salida? Cero. Entonces, ¿por qué? Porque el capacitor en frecuencia infinito se convierte en un cortocircuito. Entonces, esto de aquí es un filtro pasa abajo. Y el otro caso es un filtro pasa alto, porque a baja frecuencia la salida está en cero y a alta frecuencia la salida está en la entrada. Perfecto. Es bueno acordarse que esto es un pasa bajo y que esto es un pasa alto. Eso traten de aprendérselo. Perfecto. Entonces, si este oscila, este capacitor va a hacer que sea más lenta la respuesta. Entonces generalmente, en general, los capacitores que cuelgan de nodos hacen que la respuesta de ese nodo sea más lenta a alta frecuencia. Ok. Entonces, si un capacitor cuelga de un nodo y el voltaje de ese nodo se mueve, a medida que aumento la frecuencia, ese nodo va a estar más pegadito a tierra. Ok. El diagrama de Bode de un filtro pasa abajo es súper simple. Tiene magnitud, tiene fase, tiene menos 3 decibeles aquí, justo a la frecuencia del polo. O sea, esto es la frecuencia del polo. Y cae a razón de menos 20 decibeles por década o menos 6 decibeles por octava en el resto de la frecuencia. El cero es justo lo contrario. Y la fase parte en cero a la frecuencia del
A la frecuencia del polo está en menos 45, a la frecuencia del cero está en más 45 para cero en el semiplano izquierdo, menos 45 para cero en el semiplano derecho, y luego su asíntota está en más o menos 90 grados. Perfecto. Ah, y aquí están los 5,7 grados de error que ocurren exactamente a 0,1 y 10 por frecuencia del polo o del cero. Ok. Entonces este es el filtro pasa alto. Misma cosa pero al revés. Oye, momento, pero esto es un divisor de tensión. Entonces si yo mido aquí, mido pasa bajos. Si yo mido aquí, mido pasa altos. Y si yo sumo los dos, tengo respuesta plana. Ok, suena plausible, ¿no? De hecho, eso es lo que ocurre. Esto es lo mismo que antes, pero para el caso de un... Momento, momento. ¿Cómo esto? Ah, no entendí, porque este es fácil. A ver, en este caso, a ver, calculemos función de transferencia. Calculemos la función de transferencia. HDS o TDS o GDS, como quieran, es impedancia del polo del capacitor partido por R más 1 partido por SC. ¿Eso es o no? Ya, a ver, hagámoslo un poco más fácil porque así no lo entiendo bien. Eso es lo mismo que multiplicando por SC arriba y abajo me queda 1 partido por 1 más SRC. Ah, perfecto, aquí aparece la constante de tiempo tau. RC es la constante de tiempo tau, término que acompaña a S. Entonces el sistema va a moverse a esa velocidad, la velocidad de tau. Si RC es grande, la constante de tiempo va a ser grande, el sistema va a ser lento. Si tau es pequeño, el sistema va a ser rápido. Perfecto. Y este otro caso, a ver cómo nos da la función de transferencia para que nos dé esta cosa rara aquí. A ver, en este caso, TDS o HDS, como sea, es R partido por 1 partido por SC más R. Todos saben llegar a este resultado, ¿no? Ahora multiplicamos por SC arriba y abajo y nos da SRC partido por 1 más SRC. Entonces aparece un tau, aparece un RC afuera y aparece un 0 en el origen. Un 0 en el origen, ¿qué es lo que hace? Hace una función que tiene un bode que crece a razón de 20 decibeles por década y pasa por el punto 0 en omega tau igual 1. Y en algún momento aparece un polo. Y ese polo lo que hace es doblar esta curva hacia abajo. Entonces el polo, que normalmente son menos 20 decibeles por década, si lo sumo a los más 20 decibeles por década que tenía el 0, me dan algo que es plano. Entonces a partir del polo, la función de transferencia es plana. Y uno puede, sumando y restando todos estos casos, sumando las contribuciones individuales en magnitud y sumando las contribuciones individuales en fase, uno puede llegar a cosas como esta. O sea, yo aquí hice el diagrama fácilmente poniendo un 0, 0, poniendo un polo, y la suma de estos dos me da eso que está ahí. Esa es la suma. ¿Y la fase? ¿Cómo es la fase? Bueno, la fase del 0 en el origen me da menos 90 grados fijo. Y ese menos 90 grados se le suma la fase del polo, y el polo tenía una fase de 0 al principio, 0 más 90, 90, y a frecuencias altas tiene una fase de menos 90 grados, entonces menos 90 del polo más 90 del 0 me suman 0, o sea, esto tiende a 0. Uno puede hacer esto relativamente fácil. En el tutorial que voy a subir, si es que me recuerdan, de respuesta en frecuencia, se hace un ejercicio bastante completo, donde se ven todos estos casos, y se va haciendo la suma asíntota, y se llega a un resultado súper fácil de entender. Así que vamos a subir después ese tutorial. Y estamos a punto de terminar aquí, nos queda súper poquito, así que próxima clase terminamos esto, y en 10 tenemos tertulia. Sí.